Muy buenas tardes, bienvenidos todas las personas que nos están aquí acompañando en este tercer día de las clases abiertas de esta semana, organizadas por la Facultad de Artes y Humanidades, con diferentes clases abiertas de los diferentes departamentos de nuestra facultad. El día de hoy nos acompaña la profesora Ana María Franco, mi colega del Departamento de Historia del Arte, con su clase abierta titulada Las políticas de la abstracción en el arte en Colombia durante la Guerra Fría. La profesora Franco pues es especialista en este tema, como ya la podrán escuchar, es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes. La profesora Franco recibió su doctorado del Institute of Fine Arts de la Universidad de Nueva York y tiene una maestría en Historia del Arte de la Universidad de St. Andrews en Escocia, así como un magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ana María Franco ha publicado numerosos ensayos y artículos en revistas académicas y catálogos de exposición. Es coautora de los libros Eduardo Ramírez Villamizar, Geometría y Abstracción del 2010, y Guillermo Wiedemann, Viaje a la Abstracción del 2016. Sus más recientes publicaciones incluyen New Geographies of Abstract Art in Post-War Latin America, coeditado junto a Mariola Álvarez en la editorial Routledge del 2018, y el libro sobre la abstracción geométrica en Colombia, recientemente publicado, titulado Neoclásicos, Edgar Negret y Eduardo Ramírez Villamizar entre París, Nueva York y Bogotá, 1944-1964, publicado con la editorial de la Universidad de los Andes en el 2019. Las áreas de especialización de la profesora Franco, como les contaba, incluyen el arte abstracto en Europa, Estados Unidos y América Latina, los estudios transnacionales en el arte colombiano de mediados del siglo XX y más recientemente estudios de género en el arte abstracto latinoamericano. Este también es como el tipo de cursos que la profesora Franco dicta tanto a nivel de pregrado como de posgrado en nuestro departamento. Les doy la bienvenida a la charla. Estaré revisando también si hay preguntas en el chat, si no también las vamos dejando hacia el final y al final abriremos un espacio de alrededor de unos 15 minutos para preguntas y respuestas y yo estaré aquí pendiente de preguntas que pueda tener el público para la profesora Franco. Entonces, Ana María, gracias por acompañarnos. Aquí estamos y te doy la palabra. Muchas gracias, Verónica, por la presentación, a todos los que están acá por acompañarnos en esta serie de las clases abiertas, a la facultad por este espacio que ha abierto para el público en general y para nosotros los profesores para compartir nuestra investigación con todos ustedes. Y pues para mí es un placer estar acá hablándoles sobre algo que realmente es pues una de mis grandes pasiones y es el arte abstracto colombiano. Voy a empezar aquí entonces compartiendo pantalla. Les pido disculpas por el ruido de fondo, no sé si alcanzan a oírlo, pero tengo a dos pequeños que están corriendo y gritando aquí cerca donde yo estoy, entonces espero que no sea muy una interrupción ni una distracción para ustedes. En un momento y aquí ya arrancamos. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, Ana María, perfecto. Súper bueno. Entonces, como les contó Verónica, la charla o la clase se titula Políticas de la abstracción en el arte en Colombia durante la Guerra Fría. Y de lo que voy a hablarles acá, lo que quiero compartir con ustedes es un trabajo relativamente reciente, de los últimos 4 o 5 años que he venido realizando alrededor de estos dos lenguajes de la abstracción que se dieron en Colombia a finales de la década del 50 y comienzos de la década del 60. Y lo que me ha interesado es mirar esto desde la perspectiva de las implicaciones políticas que puede tener este arte abstracto. Normalmente estamos acostumbrados a pensar que en este tipo de manifestaciones artísticas no hay ningún contenido, ¿no? No dicen nada, ni es un tipo de arte que uno llamaría políticamente comprometido de una manera explícita. Sin embargo, mirando a la luz de las tensiones de la Guerra Fría, que es el momento en el que se producen estos objetos y estas obras y estas manifestaciones, mirándolo en ese contexto entonces de la Guerra Fría, es posible encontrar que todas esas tensiones que están ahí presentes se hacen visibles también en las obras de arte. Y digamos que uno de los aspectos que a mí más me ha interesado mirar y mirar con mis estudiantes es la manera en la que los contextos en los que las obras son producidas y también recibidas y circuladas
se manifiestan en la obra, ¿no? Entonces, los contextos políticos, sociales, económicos, culturales, en fin, cómo esto afecta e informa la obra de arte. Y de eso entonces es de lo que voy a estar hablándoles en esta sesión, y voy a enfocarme al lado izquierdo tenemos la obra de Ramírez Villamizar El Dorado. Voy a enfocarme primordialmente en esta obra como un ejemplo de la abstracción geométrica, y al lado derecho tenemos un ensamblaje del artista colombo-alemán Guillermo Wiedemann. Fíjense que son bastante contemporáneas, y miro pues estas dos obras como ejemplos de los dos lenguajes de la abstracción durante este periodo, que son, pues, por un lado la geométrica en Ramírez Villamizar, y por otro lado lo que llamamos abstracción informalista, a veces también se conoce como gestual, y ya les cuento un poco más en detalle, pues, digamos, en qué consiste ese tipo de abstracción. Entonces me voy a concentrar en esos dos tipos de abstracción, y lo que quiero mirar es la manera en la que ese contexto de las políticas de la Guerra Fría se ven reflejadas, manifestadas, encarnadas en las obras. Y lo que he encontrado entonces es que, por un lado, la abstracción geométrica, y muy particularmente esta obra de Ramírez Villamizar del Dorado, sí son un símbolo de los ideales de modernización y progreso que guiaban a los gobiernos colombianos entre finales de los años 50 y comienzos de los años 60, esto es, los primeros gobiernos del Frente Nacional, y muy particularmente el gobierno de Alberto Lleras Camargo. Yo creo que esta obra de Ramírez Villamizar, y ahorita la vamos a ver más en detalle, vamos a ver dónde está ubicada, cómo es. Esta obra representa, encarna esos ideales de modernización, y en últimas lo que se ha llamado la ideología de la modernización, que está a la base del proyecto imperialista de Estados Unidos y de un programa como lo fue el de la Alianza para el Progreso, que fue un programa, digamos, clave en estas políticas de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría, y ya también les hablo un poco más en detalle sobre eso. Pero lo que yo veo entonces es que en este mural como que están, por decirlo así, como incorporados estos contextos políticos y esta idea de que el país, Colombia, en estos años quiere llegar a la modernidad, ¿no? Y está en ese proceso de modernización, en ese proceso de salir del subdesarrollo, y esta obra está acompañando y pues reflejando, ilustrando esos impulsos modernizadores. De otro lado, tenemos a la abstracción informalista, muy diferente a la de Ramírez Villamizar. Fíjense que en Ramírez Villamizar pues tenemos una obra ordenada, se ve muy limpia. Esta es una fotografía en blanco y negro, ahorita la ven a color, pero fíjense, es limpia, es ordenada, hay más o menos como un patrón regular, pero en la de Wiedemann no hay nada de eso. Es una obra desordenada, caótica, incluso uno podría decir sucia, llena de chorriones, manchones, lo que podríamos llamar casi que basura, ¿no? Son desechos lo que hay en esta obra. Y ese tipo de abstracción informalista, entonces, lo que veo, o la manera en la que yo entiendo que juegan dentro de este contexto de la Guerra Fría, y particularmente de las políticas del gobierno durante estos años, es que este tipo de abstracción lo que vino a hacer fue de alguna manera, ofrecer resistencia y oposición a esos proyectos modernizadores. Y lo hizo no porque de facto, digamos, lo que no quiero decir acá que los artistas de facto estuvieran en contra de estos proyectos modernizadores, sino más bien que estos artistas lo que están reflejando en su obra es la realidad o las realidades de la pobreza y el llamado subdesarrollo en un país como Colombia. Entonces, mientras Ramírez Villamizar encarna los ideales de modernización y de progreso, la abstracción informalista lo que hace es reflejar las realidades de la pobreza, del caos, del desorden que rigen a Colombia. En últimas, lo que creo que sí está presente en este tipo de abstracción es una resistencia, una oposición, casi una subversión a la idea de que hay un modelo único de modernización proveniente de Estados Unidos, que es el que los gobiernos colombianos están adoptando y asumiendo de manera muy consciente en los primeros años del Frente Nacional. Y creo que estos artistas
claramente no de una manera explícita, pero sí muy implícita a través de su lenguaje artístico, ofrecen resistencia a esa visión monolítica de la modernización. Y lo que nos entregan entonces, lo que nos muestran es la realidad, la otra cara, ¿no? De este lenguaje abstracto, y la otra cara pues de esta realidad colombiana, ¿no? Que en el gobierno, en las corporaciones, está por el lado de la modernización, pues la realidad de la gran mayoría del país es la de más bien la escasez y la pobreza. Entonces vamos a seguir aquí y les voy contando un poco mejor. Aquí la charla la voy a organizar en 4 grandes secciones. En la primera, simplemente un contexto muy general de Colombia en los años 50 y 60 y como el paso de la violencia al Frente Nacional. En el segundo punto me voy a enfocar en la Alianza para el Progreso y en las relaciones Colombia-Estados Unidos en los años 60, porque creo que ahí es donde podemos ver como los indicios de la manera en la que este contexto político de la Guerra Fría informa los dos lenguajes de la abstracción. Y finalmente pues paso a hablar de las obras que les acabo de mencionar, de Eduardo Ramírez Villamizar y El Dorado en el apartado 3, y en el último pues voy a la abstracción informalista. Vamos a mirar a Wiedemann y a otro par de artistas que están practicando este tipo de abstracción también en estos años. Entonces arrancamos aquí con este contexto de Colombia en los años 50 y 60. Y aquí traje algunas imágenes pues, que simplemente me ayudan a mostrarles este contexto y hablar muy brevemente de él. Tenemos esta obra de Débora Arango de 1948, Masacre del 9 de abril, que por supuesto está representando el Bogotazo, el asesinato de Gaitán y pues todo el caos que surgió después de esto. ¿Qué ocurrió entonces en este momento del el Bogotazo y qué es lo que marca el Bogotazo? El Bogotazo lo que nos marca es ese momento en el que la violencia bipartidista ha escalado a tal punto que el gobierno, perdón, que el candidato a la presidencia por el Partido Liberal es asesinado. Lo tenemos aquí a Gaitán, el asesino Roa, pues que está aquí siendo acribillado por el pueblo, ¿no? Y lo que tenemos entonces es que el Bogotazo nos marca ese momento en el que se recrudece la violencia bipartidista, ese momento de la historia colombiana en la que los partidos tradicionales de los conservadores y los liberales están en una guerra civil prácticamente, asesinándose los unos a los otros, tanto como los representantes, digamos, políticos de los partidos, como simplemente los seguidores de ambos partidos en los diferentes pueblos de Colombia, pues también están enfrentándose, y el país está sumido en digamos, en un momento de violencia pues extrema y realmente muy fuerte, ¿no? Un tipo de violencia diferente a la que tal vez nosotros hemos vivido en los últimos años, pero pues realmente que ha marcado la historia de nuestro país y que por supuesto viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Así que desde la Guerra de los Mil Días y el siglo XIX, pero que aquí vemos en mediados del siglo XX pues como un momento de crisis muy particular, y esto es lo que pues nos va a llevar ahora más adelante a la necesidad de solucionar el problema a partir del acuerdo del Frente Nacional. Aquí simplemente nuevamente imágenes como para mostrar qué era lo que estaba ocurriendo. Débora Arango pues pictóricamente está mostrándonos este momento del Bogotazo, pero ella pues no está exagerando para nada, digamos, está utilizando ciertos recursos artísticos como de la deformación y la exageración, pero aquí en la fotografía de Sadi González podemos ver que efectivamente pues salió una cantidad de gente a las calles, con machetes, con palos, con martillos, muchos tomando trago, y que pues la ciudad se sumió en un caos y un desorden importante durante esos días que siguieron al asesinato de Gaitán. Aquí Enrique Grau representando el tranvía en llamas, que pues perdimos ese medio de transporte tan bonito que era el tranvía, pues justamente como en este momento del Bogotazo. Y aquí la fotografía de Manuel H. Rodríguez mostrándonos justamente ese tranvía en llamas. Y esta pues célebre obra de Obregón, que también pues nos habla de ese momento de asesinato, de masacre, en la masacre del 10 de abril,
el Obregón, y esto es, pues, es algo muy bonito que informa y nos cuenta muy bien qué era lo que estaba ocurriendo en esta pintura. Después del Bogotazo del 9 de abril, Obregón sale a las calles a mirar qué es lo que ha ocurrido y se encuentra con una cantidad de cadáveres, de cuerpos por ahí, y a lo que él llega es a esta, digamos, a este Guernica colombiano, porque esta obra pues ciertamente tiene muchos elementos similares a los del Guernica, pero representando ese momento que está ocurriendo en este, pues justo en ese año, en esos días, aquí en Colombia, con pues, digamos, los asesinatos, la violencia, en fin. ¿Qué es lo que ocurrió entonces después de esto? Justo después de que asesinan a Gaitán, el Partido Liberal considera que no tiene garantías suficientes para llegar a las elecciones y el candidato por el Partido Conservador sube al poder, que es Laureano Gómez, y asume la presidencia en 1948, pero Gómez lo único que hace es, por supuesto yo aquí estoy siendo muy simplista y estoy reduciendo muchísimo una historia que es mucho más compleja, pero por efectos del tiempo pues lo vamos a hacer así para poder llegar además al punto que nos interesa. Pero Gómez lo que hace entonces en su presidencia es exacerbar esa violencia bipartidista, ¿no? Y llega un punto en el que los mismos líderes de ambos partidos consideran pues que no pueden seguir así, y entonces llega el momento en el que el general Gustavo Rojas Pinilla, que nuevamente vemos aquí en la pintura de Arango representado, Rojas Pinilla derroca a Laureano Gómez, que está aquí en forma de sapo, lo saca de la presidencia, lo saca del poder. En este momento aquí Rojas Pinilla es apoyado, es un general del ejército nacional, él es apoyado por la mayoría de los liberales y de los conservadores que consideran que, pues, que hay que parar esa guerra absurda en la que están. Pero Rojas Pinilla es en últimas pues un militar al que le dan el poder y se toma el poder y se convierte en dictador, y vemos entre 1953 y 1957 esa dictadura en Colombia en la que pues básicamente digamos que el país se ve sometido a lo que implica una dictadura, la censura, la violencia, por supuesto, continuó, y nuevamente en el 57 pues los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos dijeron como qué burrada hicimos, digo yo, y derrocan a Rojas Pinilla, y entonces llega un momento entre el 57 y el 58 de tránsito en el que el Partido Liberal y Conservador están pensando, bueno, ¿qué vamos a hacer para parar esta locura en la que nos metimos? Y a lo que llegan es al acuerdo del Frente Nacional. Este periodo en la historia de Colombia también pues muy, muy significativo e importante entre 1958 y 1974. Y aquí en esta fotografía estamos viendo a los dos líderes de ambos partidos. Aquí está Laureano Gómez por el Partido Conservador y Alberto Lleras Camargo por el Partido Liberal. Están firmando un acuerdo en el que prometen pues, parar esta guerra absurda en la que se han metido y repartirse el poder de manera equitativa y la presidencia alternarla durante los 16 años que van del 58 al 74, alternarla cada 4 años, pues uno de los dos gobiernos, ¿no? Uno de los dos partidos. Entonces, el Frente Nacional va a arrancar con el gobierno de Alberto Lleras Camargo en 1958, del 58 al 62, y luego vamos a ver que sube obviamente un conservador, que va a ser Guillermo León Valencia, en el 62 hasta el 66, ¿no? Y aquí pues tenemos ese momento del Frente Nacional. Aquí es importante, porque nos va a servir para contextualizar el programa de la Alianza para el Progreso y de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, es importante entender en qué momento estaba Colombia cuando Lleras Camargo asume el poder. Y aquí me parece que hay dos puntos que son fundamentales y que van a ser fundamentales para la decisión de Estados Unidos de apoyar a Colombia de la manera en la que lo hizo a lo largo de los años 60, y es que Colombia ya había entrado en un proceso de modernización y de progreso importante, y que apenas llega Lleras Camargo al poder, lo que hace es acelerar esos procesos de modernización y de progreso, ¿no? Aquí les muestro a través de la arquitectura algunos ejemplos de cómo se veía eso. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, el edificio del Banco de la República,
Y aunque no, pues no se ve, digamos, tan claramente, esta fotografía me gusta porque vemos el Banco de la República y al frente la iglesia colonial. Y lo que hay que pensar es que antes, realmente antes del Bogotazo, el centro de Bogotá estaba, pues, prácticamente dominado por la arquitectura colonial. Una arquitectura colonial que todavía, pues, buena parte la estamos viendo, pero estos grandes edificios no existían. Fíjense que este edificio es del 58. El del Tiempo, ahí como casi que en la otra esquina, al frente del Banco de la República, es del 59. Y aquí vemos a la carrera décima, que a lo largo de los años 50, pero especialmente de los años 60, se conoció como la carrera de la modernidad. O sea, era un espacio digamos, un espacio público de la ciudad que se estaba pensando, se pensó esa avenida, pues, digamos, hubo toda una planeación para la construcción de la avenida, se movieron edificios, se tumbaron otros, se diseñó esta avenida que atravesaría toda la ciudad, por lo menos, pues, toda la ciudad en ese momento, ¿no? Que era todo el centro hasta la calle 26, y la avenida, fíjense que aquí se ve muy claramente, la avenida está flanqueada por edificios bastante altos. Este de acá va a ser muy importante para nosotros, para esta clase en particular, porque es el edificio en el que vamos a encontrar el mural de Ramírez Villamizar del Dorado. Pero fíjense que, pues, uno ve aquí una ciudad bastante moderna, ¿cierto? Una ciudad de los años 60, moderna. Y esto, pues, es importante y significativo. Y antes de entrar acá, un punto que también va a ser muy importante y que tal vez lo marca, perdón, me devuelvo aquí un segundo, esta firma del acuerdo es que Colombia entra nuevamente en un periodo democrático. Colombia había pasado pues después de los gobiernos liberales entre el 30 y el 46, entrando en la década del 40, Colombia entra pues en este momento y proceso de inestabilidad política muy fuerte, con esa violencia bipartidista, el asesinato de Gaitán, la dictadura de Rojas Pinilla. Entonces Colombia está realmente, pues se ha acudido esa, digamos, pues promesa de la democracia que había reinado en el país durante la primera mitad del siglo XX al menos. Pero con la firma del Acuerdo Nacional se promete ese regreso a la democracia. Y entonces, democracia y procesos importantes adelantados por los gobiernos en términos de modernización y de progreso son dos requisitos que van a ser muy importantes para Estados Unidos para la implementación de este programa de la Alianza para el Progreso. Entonces aquí vamos a entrar pues en este momento ahora de la Guerra Fría, que por supuesto cuando hablamos de Guerra Fría siempre implica las dos grandes potencias del momento, la Unión Soviética y Estados Unidos. Pues vamos a volver aquí, bueno, voy a buscarnos acá. Estados Unidos y la Unión Soviética, y lo que implicó la Guerra Fría en términos de pues controlar el mundo. Cada una de las dos potencias quería controlar el mundo y de alguna manera apoderarse de pues, las diferentes naciones para convertirlas en sus aliados. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo con Estados Unidos? Estados Unidos viene de un proceso en el que a finales de la Segunda Guerra Mundial, pues invierte muchísimo económicamente en la recuperación de Europa y en la recuperación de todos los mercados en los países europeos, y se da cuenta que pues estos programas económicos son muy beneficiosos para ellos, para Estados Unidos, porque les crean aliados. Y lo que empezó a ocurrir entonces es que a lo largo de los años 50 las naciones latinoamericanas empezaron a pedirle cada vez más a Estados Unidos ayuda financiera, porque estas naciones en la región latinoamericana pues son naciones que siempre han tenido un déficit económico importante y necesitan de la ayuda de Estados Unidos para poder implementar todos esos programas modernizadores. Y entonces, pues por un lado, de parte de los gobiernos de Estados Unidos, y aquí Lleras Camargo cumplió un papel fundamental porque Lleras Camargo fue secretario de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, muchos años, pero además para Estados Unidos también era muy importante conseguir aliados en la región, especialmente porque después de la victoria de Fidel Castro en Cuba en 1959, pues digamos, el peligro visto por los americanos, el peligro de la expansión del comunismo era evidente en el continente americano, entonces necesitaba aliados.
y es la razón por la cual entonces se diseña este programa de la Alianza para el Progreso, que tiene entonces un objetivo doble. Por un lado, ayudar económicamente a las naciones latinoamericanas para que básicamente entren en el progreso, en el proceso, perdón, de modernización y de progreso a través de programas de mejoramiento social. Y pues el otro objetivo obviamente es el de crear aliados en la, en la batalla en contra del comunismo. La Alianza para el Progreso fue primordialmente un programa económico, o sea, de ayuda, de préstamos económicos. Y Colombia jugó un papel muy importante desde el primer momento en este programa de la Alianza para el Progreso. El programa fue lanzado oficialmente en 1961 y muy pronto después del lanzamiento del programa, Kennedy viajó a Colombia. Él mismo, el presidente Kennedy, que lanzó este programa, que lo estaba promocionando, que era una de sus banderas, de las banderas de su gobierno, viene a Colombia. Vemos aquí a Kennedy con su esposa, el ícono, ¿cierto?, de Jackie Kennedy. Están aquí en el Aeropuerto Internacional Dorado. Fíjense la cantidad de gente que viene a recibirlos. Miren acá, esta cantidad de personas que estamos viendo acá. ¿Quién sabe qué sería esto? Pues que se podía subir como al techo del aeropuerto, recibiendo a Kennedy. Digamos que la llegada de Kennedy era un signo de progreso para el país y por eso fue recibido muy positivamente como esta intervención de Estados Unidos en Colombia. Esto es importante, estas políticas de intervencionistas de Estados Unidos, por supuesto ya sabemos que vienen de tiempo atrás y aquí en este momento pues hay una muy clara y muy concreta. Miren aquí los ríos de gente viendo la caravana, la procesión de Kennedy, subiendo muy probablemente por la avenida El Dorado hasta hacia la Séptima, hacia los cerros que se ven allá al fondo, la cantidad de gente que viene a saludar, ¿no?, a Kennedy y a su esposa Jackie. Y esta visita fue muy importante porque marcó el despegue de este programa de la Alianza para el Progreso en Colombia. Kennedy vino puntualmente a la inauguración de Ciudad Techo, que hoy en día es Ciudad Kennedy. Después de su asesinato se cambia su nombre, y este programa, digamos, la planeación de Ciudad Techo digamos, fue fundamental y fue uno de los programas bandera de la Alianza para el Progreso. O sea, era el tipo de programas que la Alianza para el Progreso quería financiar, porque era un programa de planeación urbana en la creación de una gran ciudadela para las grandes, digamos, poblaciones de los estratos más bajos bogotanos, pero la planeación de una ciudad que fuera una ciudadela dentro de la ciudad, ¿no?, que fuera ordenada, racional. Fíjense esa arquitectura, ¿no?, como muy organizada geométricamente, muy planeada. Obviamente la idea era que Ciudad Techo estuviera completamente electrificada, con sistema de alcantarilla y acueducto perfectamente montado, con vías de acceso pavimentadas. Y estos son los planes de esas viviendas multifamiliares, que por supuesto sabemos que pues nunca llegaron a convertirse en lo que se soñaba que se convirtieran, ¿no? O sea que pues más adelante, y ahorita voy a hablarles de eso, de hecho, el crecimiento desmedido y desorganizado de Ciudad Kennedy pues ha llevado a que sea una de las áreas de alguna manera con más problemas en términos como de acceso a los bienes básicos para la vida, ¿no? Sin embargo, la planeación del proyecto, o sea, como en términos de los ideales, de lo que se buscaba y de lo que se esperaba, pues lo que se iba a lograr con esto era mejorar la calidad de vida de las poblaciones de los estratos más bajos de la ciudad. Y estos son el tipo de programas que la Alianza para el Proyecto financia. También se inauguraron varios miles de escuelas. Entonces eran la educación, la salud, la vivienda y el acceso a los servicios públicos básicos, parte de esos programas fundamentales de la Alianza para el Progreso. Lo que buscaba este programa de ayuda económica era prestarle plata a los países de Latinoamérica para que invirtieran en infraestructura que permitiera mejorar las condiciones de vida y permitiera sacar a estas naciones de la pobreza y del subdesarrollo. Y aquí es donde entra esta idea de la ideología de la modernización, que es
digamos, un programa teórico diseñado por académicos en Estados Unidos en las ciencias sociales, quienes diseñan esta idea y haciendo un estudio de, digamos, la geopolítica, encuentran que las naciones se dividen básicamente como en dos grandes bloques, ¿no? Que hay una división muy clara entre las naciones industrializadas, modernas, y que desde ese momento se llamaban del primer mundo, y las naciones pues tradicionales, sumidas en la pobreza, todavía demasiado rurales y conocidas como parte del tercer mundo o subdesarrolladas, los países desarrollados y los países subdesarrollados. Lo que se busca entonces a través de estos programas y de la Alianza para el Progreso es sacar a Colombia del subdesarrollo, sacar a los países latinoamericanos de pues toda esta región del subdesarrollo, convertirlos en países en vía de desarrollo y que puedan pues llegar al nivel al que llegó Estados Unidos. Entonces dice que en últimas aquí lo que hay es Estados Unidos tratando de imponer su modelo y su sistema económico, ay, se me fue la palabra, el opuesto al comunismo, perdón, imponer su sistema capitalista, el sistema económico capitalista para sacar a estas naciones latinoamericanas de la pobreza, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo entra el arte en todo esto? ¿Qué es lo que pues estoy viendo yo? Entonces aquí es donde yo veo que lo que tenemos es que la abstracción geométrica en Colombia, que surgió a lo largo de la década del 50 y para finales y comienzos de los 60 se convirtió casi que en un lenguaje oficial, representa justamente esos ideales de modernización y de progreso. Entonces, lo que vimos a lo largo de los años 50 en términos de arte es que los artistas empezaron a adoptar estos lenguajes modernos, abstractos, que en principio no están contando historias locales, tradicionales, sino que asumen un lenguaje limpio, puro, colores puros, planos. Entonces vemos las esculturas de Negret, las pinturas de Ramírez Villamizar, que otro ejemplo de un artista un poco menos conocido, pero que también hace parte de este momento de la abstracción geométrica. Sin embargo, aquí todas estas obras podemos verlas como símbolo de esa modernización y progreso y de estos impulsos que el gobierno de Lleras Camargo quiere poner en práctica, porque Lleras Camargo apoya el programa de la Alianza para el Progreso, trae sus fondos para acá, se convierte en el mejor aliado de Kennedy en esta lucha en contra del comunismo. Entonces para él esto es muy importante y este tipo de arte empieza a convertirse en el arte que representa estos ideales del gobierno, esos ideales de progreso, de modernización, de internacionalismo, ¿no? Ser abstracto y especialmente abstracto geométrico, de alguna manera implicaba ser internacional, hablar en un lenguaje que era internacional, porque este era un lenguaje que estaba dando en casi que, pues por lo menos todas las partes del mundo occidental, en diferentes naciones europeas, en Estados Unidos, en diferentes países de América Latina también. Y entonces, aquí, como parte de este proceso, la comisión del mural del Dorado fue muy importante, este mural de Ramírez Villamizar. Y mi tesis acá es que el mural del Dorado es tal vez el ícono de la modernización en Colombia, estos procesos de modernización en Colombia. Entonces, a Ramírez Villamizar, el Banco de Bogotá, en ese momento uno de los bancos comerciales más importantes del país, el Banco de Bogotá decidió que quería construir un nuevo edificio en pleno centro, en esa carrera de la modernidad, en la carrera décima, la décima con Jiménez, y entonces necesitaba encargar una obra de arte, un mural para su nuevo edificio. Ramírez Villamizar fue comisionado entonces para esta tarea y él pues llegó con estos diseños. Aquí un diseño es un dibujo en el que vemos algo de ese diseño que yo les mostré al comienzo, donde muestra las formas geométricas y el color que va a tener, y aquí ya tenemos un boceto ya digamos, en 3 dimensiones, ¿no? Es un relieve ese gran mural. Ramírez Villamizar cuenta que él se sorprendió muchísimo cuando los directores del banco aprobaron su mural. Él decía, pero me aprobaron a mí esto, yo pensé que me iban a decir que estaba loco, porque los murales normalmente eran algo así, más parecido a esto, este que vemos aquí de Pedronel Gómez, que nos habla también como de lo dorado, ¿cierto? Y del oro precolombino,
pero es figurativo y pues no tiene nada que ver con esas formas abstractas. Entonces Ramírez Villamizar se sorprendió muchísimo, pero ya vamos a ver por qué es que este mural era realmente tan apropiado para el espacio para el que fue diseñado. Aquí estamos viendo un plano del mural. Este mural está entonces en ese edificio del Banco de Bogotá y ocupa el primer piso y el primer piso y el mezanín del edificio, y tiene una longitud de 35 metros, 37, perdón, 37 metros de ancho y 7 de alto. O sea, es enorme, ¿no? Está hecho a partir de paneles de madera, está cubierto, toda esa madera está cubierta en hojilla de oro, entonces es digamos, es un relieve realmente, ¿no? Es un mural tridimensional, ¿no? Y aquí entonces, pues lo que yo veo es que El Dorado, mejor que cualquier otra obra de este momento, representa los ideales de modernización, progreso e internacionalismo a los que aspiraba el gobierno colombiano, el gobierno de Alberto Lleras Camargo, pero también las corporaciones colombianas, ¿no?, que quieren esa modernización del país. Y obviamente el lenguaje abstracto, el lenguaje pues supuestamente internacional, el hecho de que además este mural fuera todo como dorado, súper limpio, ordenado, con partes que encajan de manera muy armónica, casi como piezas de una máquina, pues todo esto obviamente va de acuerdo a estos ideales de modernización, pero de manera muy significativa el espacio, el lugar para el cual fue diseñado el mural es el que nos da la clave para entender por qué el mural representa y es símbolo de esta ideología de la modernización, porque en última lo que ocurre es que aquí Colombia adopta la ideología de la modernización como suya y busca lanzarse como en esa carrera para dejar atrás el subdesarrollo y llegar al primer mundo. El Banco de Bogotá entonces fue un edificio que se construyó en la Jiménez con décima, fue el primer rascacielos de Colombia, es el edificio más alto que se había construido a la fecha en Colombia. Era un edificio inteligente, tenía computadores, ascensores, un sótano para los carros, o sea, era el edificio más moderno de Colombia, ¿no? Y el diseño, la constructora era una constructora colombiana, pero el diseño venía de una firma estadounidense, de Skidmore, Owens and Merrill, y aquí nuevamente vemos pues esas relaciones Colombia-Estados Unidos muy fuertes, que el diseño del edificio es del arquitecto Gordon Bunshaft, que están viendo acá, perdón, y es el mismo diseño que se utiliza para el Banco de Bogotá, es el que se utilizó para el Lever House Building, un edificio en Park Avenue en Manhattan, que representa este estilo del estilo internacional en la arquitectura, básicamente de los rascacielos en acero y vidrio que representan el mundo corporativo estadounidense, ¿no? Y el Banco de Bogotá asume esa estética para sí y pues por supuesto dentro de este contexto El Dorado de Ramírez Villamizar es perfecto, ¿no? Es limpio, es ordenado, es geométrico, habla también de el progreso y la modernización, ¿no? Y ese diseño fue tan famoso, digamos, como tan famoso para representar como estos ideales de modernización que se utilizó en muchos otros edificios, por ejemplo en Europa, en el aeropuerto de París, Orly, es el mismo diseño, y el Europa Center en Berlín también. Pero bueno, entonces tenemos ese dorado que representa como todos esos ideales de modernización y de progreso, pero también es muy interesante que el mural nos habla también de tradiciones locales, porque fíjense que pues se llama El Dorado y eso ya inmediatamente nos trae la leyenda del dorado a la cabeza, la balsa muisca y lo que representa pues esa balsa y todo este ritual, pero también formalmente Ramírez Villamizar dice haberse inspirado en objetos en oro precolombino, como por ejemplo esos repujados que podemos ver en un casco quimbaya como este, podemos pues pensar que ese relieve tiene que ver con esos repujados, o los colgantes y los pendientes que hay aquí, por ejemplo, en este pectoral, pues también tienen que ver con esos elementos tridimensionales del relieve, y Ramírez Villamizar nos habla de cómo en sus visitas frecuentes, recurrentes al Museo del Oro, él vivía fascinado con esos objetos y lo inspiran a crear este tipo de trabajos y este primer mural en relieve enorme, que además decide hacerlo completamente dorado, es monocromático, no tiene ningún otro color, recuerda claramente esa tradición precolombina del oro, y además la técnica que utilizó para trabajar la hojilla
de oro sobre la madera es la técnica de los retablos coloniales. Entonces él está recuperando tradiciones locales, pero en un lenguaje muy moderno, muy internacional, y aquí lo que me parece que es muy interesante es que Ramírez Villamizar nos está hablando de un proceso de modernización, pero enraizado en lo local, ¿no? Entonces, yo creo que por esta razón fue tan atractivo para la junta directiva de ese banco, y la razón por la cual este mural pues realmente se convirtió en un ícono de esos ideales de progreso y de modernización en el país. A partir de ahí, además, Ramírez Villamizar en particular fue comisionado a producir una cantidad de murales en su lenguaje abstracto para diferentes corporaciones y espacios públicos en el país, por todo el país, ¿no? Y esto pues es bien significativo. Es decir, cobró mucha fuerza esa abstracción geométrica suya en los murales. Voy a cerrar aquí y yo creo que pues voy a tomar unos 10 minuticos para terminar y cerrar acá con la última sección en la que pues nos vamos a ir al otro lado de la moneda, ¿no? Entonces Ramírez Villamizar nos habla de estos ideales de progreso, de modernismo, o más bien modernización, de la afluencia corporativa y capitalista y de los intereses de Estados Unidos alineados con los intereses del gobierno colombiano, y de cómo este mural, en últimas, encarna eso, ¿cierto? Encarna esos ideales del gobierno y esa alianza de Colombia y alineación de Colombia con Estados Unidos. Pero la otra cara de la moneda es este tipo de abstracción, que está empezando a surgir en el momento en el que la abstracción geométrica de Ramírez Villamizar se catapulta como el lenguaje oficial de la modernidad. Estos artistas están empezando a producir este tipo de obras cuando Ramírez Villamizar gana premios en el Salón Nacional, es comisionado por diferentes corporaciones y entidades públicas para producir sus murales. Estos artistas están produciendo estas obras informalistas. Esta obra de Leonel Estrada, composición asimétrica, donde fíjense que él utiliza un costal como soporte de su obra. No es una pintura propiamente dicha porque es un costal y tiene algo como de tridimensionalidad, pero además el costal está pintado de una manera un poco burda, cruda, tiene también como un, si ustedes ven aquí en esta parte, como que él descose el costal. En esta obra de Álvaro Herrán lo que vemos en cambio es, por ejemplo, el uso no solo del óleo, sino también de otros materiales como yute, arena, cabuya, hasta café ponía Herrán en sus ensamblajes, collage, él los llamaba collage, y Guillermo Wiedemann, que a lo largo de 1963 produjo una gran cantidad de estos ensamblajes donde nuevamente se utiliza cabuya, pedazos de costal, pedacitos de madera, pedacitos de lata, y todo pues trabajado de una manera burda, un poco caótica, desordenada. Aquí vemos otros dos ejemplos de Estrada y de Wiedemann, nuevamente ahí el costal, pues ¿no? Como este cartón corrugado, alambre, uno ve los chorriones de pintura. Y pues hay una estética, digamos, pues mucho más burda, caótica, pues no es ordenada, no es limpia, nuevamente es casi que sucia, ¿no? Lo que es muy interesante es que estos artistas empiezan a producir estas obras más o menos alrededor de 1962, 1963, 63 es el año en el que se lanzan con toda pues a producir este tipo de abstracción informal, y ese es el momento en el que empezamos a ver unas fallas y debilitamiento, tanto del Frente Nacional como de la Alianza para el Progreso. Aquí les traigo simplemente dos titulares que nos muestran cómo Colombia, que había sido la vitrina para la Alianza para el Progreso, el país que mejor representaba pues estos ideales que Estados Unidos querían poner en la región de América Latina, se estaba convirtiendo pues prácticamente en lo contrario, ¿no? Como que hay un problema con esos planes económicos de Colombia, parece que no se están llevando a cabo de la mejor manera. Esto también coincide con el cambio de gobierno de Lleras Camargo a Guillermo León Valencia, coincide también con el surgimiento de las guerrillas, las FARC se crearon en 1964 y empezaron una cantidad de, pues, como de ataques y de inestabilidad política y un poco como que la democracia del Frente Nacional muy precaria, se está viendo atacada por varios frentes. Entonces, la Alianza para el Progreso pasa a convertirse ya no en un programa de mejoras económicas, sino como más bien de estabilización política, ¿no? Como que la plata se va, por ejemplo, a pagar
apoyo logístico ejército estadounidense para el ejército colombiano para pues, enfrentar el ataque que viene por parte de las guerrillas, ¿no? Un ejemplo pues muy a la carrera aquí. Y también es interesante pues que este momento en el que estos artistas empiezan a producir esto es un momento también en el que vemos una explosión en el crecimiento urbano en todas las grandes ciudades de Colombia. Bogotá es el ejemplo que yo les traigo acá particularmente. Hemos visto justamente pues de años atrás por todo el proceso de la violencia una gran migración a la ciudad por parte de los campesinos y la necesidad cuando llegan pues grandes como pues poblaciones a una ciudad que no tiene espacio para ellos, empiezan a construir de una manera desordenada, empiezan a surgir los barrios de invasión, son un fenómeno bastante propio de este periodo de los años 50 y sobre todo de los años 60, es el momento en el que esta construcción que justamente se llama arquitectura informal, y ahí hay un paralelo que me parece que es interesante con la abstracción informal, y la arquitectura informal empieza a explotar por todas las ciudades, ¿no? Y es el surgimiento nuevamente de todos esos barrios. En Colombia, en Bogotá, perdón, no son tanto de invasión, sino más bien de piratería, de tierras que empiezan a vender de manera desordenada y descontrolada, y esas construcciones se empiezan a producir pues, de una manera muy diferente a este proyecto de Ciudad Techo, ¿no? Con materiales desechables, por ejemplo, aquí el paroy, que es como estas telas que se utilizaban para cubrir, para que no entrara la lluvia, el metal, el zinc, la madera, y pues son, digamos, construcciones muy precarias que justamente nos hablan de la pobreza y de la escasez, ¿no? Y aquí nuevamente yo veo que hay un paralelo muy interesante con este tipo de abstracción informal, donde vemos a estos artistas apropiándose de esa estética de la arquitectura informal, ¿no? De estas construcciones que hacen los mismos pobladores. Aquí no hay ni arquitecto, ni ingeniero, ni diseñador, ni nada, sino yo necesito una casa, pues me consigo los materiales, me los saco de por allá, de esta obra que quedaron sueltos, me los traigo y construyo como puedo, sin saber, de una manera caótica, desordenada, sin planeación, y estos artistas en estos relieves y ensamblajes y collage parecen estar adoptando parte como de esa estética también de la arquitectura informal, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, Estrada coge ese costal y lo estira y lo corta y tiene rotos, como estas construcciones, por ejemplo, en Paroy, o aquí Wiedemann utilizando este cartón corrugado que se parece un poco como a estas latas de zinc que se utilizan en esas construcciones, o pedazos de madera que están chorreados, que están sucios. Y aquí me parece interesante que lo que yo creo que entonces estas obras abstractas de lo que nos hablan es ya no de los ideales de modernización y de progreso, sino de las realidades de la pobreza y del subdesarrollo. Y que en esa medida estas obras ofrecen resistencia a la idea de que la modernización tiene que llegar por un solo lado, y es el de Estados Unidos. Porque lo que están viendo estos artistas intelectuales es que ese modelo de modernización no está funcionando en Colombia, no funciona en Colombia, ¿no? Entonces, aquí hay como una resistencia a esos ideales del gobierno. Y de alguna manera lo que se hace es que se subvierte ese significado que tiene la abstracción geométrica. Quiero, para terminar, mostrar esta obra de Leonel Estrada, que de hecho se llama Alliance for Progress. Él le puso el título en inglés, Alianza para el Progreso. Es más o menos del 66. Y desafortunadamente de muchas de estas obras no hay un buen registro fotográfico, justamente porque estas obras no fueron muy populares en la época, ¿no? Fueron bastante olvidadas y dejadas, y en fin. En esta obra, lo que hace Estrada es utilizar como soporte un costal fíjense acá, que viene de unos flour mills, de unos molinos de trigo, de harina, que vienen desde Seattle a Colombia, por el puerto de Buenaventura, ¿no? Nos habla aquí también que esto ha sido donado por the people of the United States, la gente de Estados Unidos. Aquí otro letrero como de un
algún producto, Canadá Export Mold, de malta exportada desde el Canadá. Y me parece que esta obra es muy interesante porque justamente está haciendo una crítica muy fuerte al programa de la Alianza para el Progreso, está asumiendo una actitud de resistencia y oposición a esos ideales políticos de la modernización y nos está hablando de un programa que para lo que ha servido es para importar productos a Colombia que en Colombia cuestan una fracción de lo que probablemente han costado allá, ¿no? Entonces, pues creo que es interesante esa manera de verlo. Y aquí simplemente, pues, para nuevamente dejarles como esa oposición entre la realidad versus el ideal, la pobreza versus el progreso, cómo se ven en el arte y cómo hay un correlato también en la arquitectura que a mí me parece que es interesante en la manera como se conectan con las obras de arte. Bueno, termino acá. Como siempre, yo pues soy como una lora mojada y no paro de hablar. Entonces me tomé un poquito más de tiempo, pero ahí nos quedan unos 10 minuticos para preguntas o comentarios, si hay por ahí algo circulando. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Gracias a ti, Ana María. Maravillosa presentación. Además, unas fotografías súper evocadoras y la forma como construiste todo ese correlato político y estas últimas relaciones. Pues nosotros nos conocemos, pero no había visto esta parte de esa relación con la arquitectura informalista también, estas nuevas como relaciones en las que vienes trabajando. En Facebook había una observación de Andrés Rodríguez que comentaba que Beatriz Daza también trabaja de manera similar, ¿no? Cuando estabas hablando de ese tipo de trabajo. No sé si quieres hablar un poco sobre eso y también, pues no tenemos más preguntas acá, pero yo me preguntaba si de pronto muy brevemente podrías como contarle a las personas que nos acompañan un poco también el estado, por ejemplo, lo interesante que es pensar en cómo está el mural del Dorado, ¿no? Por ejemplo, en este momento, ¿no? Su coyuntura actual un poco y cómo se puede pensar eso un poco dentro de las nociones también de patrimoniales y de cómo se revisa también esa historia de ese pasado. Gracias. Andrés, sí, de acuerdo. Beatriz Daza también trabaja así y Beatriz Daza es una de las artistas que tengo como en el radar para trabajar como este proyecto de abstracción informalista, pero el material en el que ella trabaja, digamos que es diferente al que están trabajando los artistas que traje acá, que realmente trabajan mucho más a partir de, digamos, el soporte que utilizan es un soporte pictórico y al que le añaden una cantidad de materiales extra, ¿no? Pero creo que Beatriz Daza efectivamente trabaja en una estética también un poco más caótica e informalista, como en su quebrar la cerámica y recomponerla como a la manera de collage. Y yo creo que puede haber también ahí una cantidad de connotaciones políticas y creería yo que de género muy importantes, muy significativas y que vale la pena estudiar con mucho cuidado y que espero poder llegar prontamente a ellas. Efectivamente, pero gracias por traerla nuevamente a mi mente. Y Ana, sobre el si Dorado. quieres antes, bueno, no, si quieres antes de hablar del Dorado, si quieres podemos cerrar también con eso. Aquí Patricia tiene también, Patricia Salamea tiene una observación en el chat sobre que si puedes elaborar un poquito más sobre el informalismo en relación con esas viviendas informales y la arquitectura precaria, que con ese contraste, ¿no? Ese contraste con la visión de progreso, la arquitectura de época y cómo llegaste un poco también a esas conexiones. Sí, entonces rápidamente el Dorado, pues ese mural, que es un mural gigantesco y yo he hablado ya un montón sobre ese mural en otros espacios, es un mural que yo les mostré pues un poquito, un par de imágenes muy prístinas del mural, pero hoy en día el mural que está en el edificio, ese edificio es hoy en día los juzgados de Bogotá, en algún momento en la venta del edificio por parte del banco a los juzgados, pues a la judicatura, el mural se perdió en el sentido de que nadie sabía qué era eso que había ahí. El mural obviamente está ahí porque es un mural, como les dije, gigantesco, pero el mural está en unas condiciones pues lamentables de conservación, la hojilla de oro se ha levantado porque la gente pega circulares con cinta pegante y cuando se levanta pues se va el pedazo de hojilla de oro, y hay todo un problema patrimonial importante que a mí me parece sobre todo como increíble que ese mural se haya convertido en eso. Imagínense lo que ha pasado con estos ensamblajes y estas obras que pues no tienen el poder que tenía el Dorado, son obras mucho, pues a una menor escala y que no tuvieron éxito comercial durante la época, pues eso está prácticamente pues olvidado muy seguramente en los sótanos o
sí, azoteas de las casas de los familiares, ¿no? Porque sí hay un problema importante patrimonial ahí, definitivamente, pues que tenemos nosotros en general en el país. Sí, Afortunadamente con el Dorado logramos hacer un poquito de de conciencia, ¿no? recuperación y Sí. ahorita pues no se puede tocar, intervenir más, pero sí es una lástima. Y sobre la pregunta de Patricia, pues yo lo que empecé a pensar es, claro, todo este trabajo sobre el informalismo eh, surgió a partir de la entrada que hice a Wiedemann y a pensar como sobre Wiedemann y los ensamblajes, y empecé a ver que había una cantidad de artistas más que estaban produciendo ese tipo de arte que son muy poco conocidos en la historia del arte colombiano. Nuevamente, las imágenes son prácticamente escasas. La mayoría de imágenes que yo logré conseguir es de diapositivas en la Luis Ángel Arango, diapositivas a las que yo vi la diapositiva y le tomé una foto a la diapositiva, que la última que les mostré es eso. Pero entonces empecé a pensar como si el Dorado tiene un correlato muy, digamos, directo con la arquitectura moderna y modernista de ese momento, como que empecé a ver en estos collages y ensamblajes informalistas un paralelo visual por lo menos muy interesante con la arquitectura informal, y empezando a estudiar sobre el surgimiento de estos barrios de arquitectura informal en Bogotá encontré que coinciden justamente con ese periodo, que se dieron justamente a finales de los años 50 y de los años 60, justamente por las migraciones masivas que hubo por el periodo de la violencia a las grandes ciudades, pues que es algo que se dio no solo en Bogotá, sino en el resto de grandes ciudades del país. Desafortunadamente, justamente porque no es un tema pues muy atractivo, no se ha estudiado mucho. Entonces, no hay registros fotográficos de esos barrios de invasión en esa época, por ejemplo. Es una cosa que he buscado y escarbado y no encuentro. Estas fotos que yo les mostré hoy muy probablemente son más recientes, ¿no? No son fotografías de la época, porque no se tomaban, porque ¿cómo le vamos a tomar una foto al barrio de invasión? Y solo a partir de los años 70 es que se empezaron a estudiar esos patrones de la arquitectura informal. eh, entonces, pues no hay mucho de la época, pero yo creo que ahí hay unos paralelos muy interesantes. Sobre todo lo que me parece muy interesante es la manera en la que esa estética de la abstracción informalista parece reflejar esas realidades de la pobreza y de la escasez, ¿no? Un poco como del hacer con lo poco que hay, ¿no? Y entonces es un Wiedemann que está trabajando con lo que tiene por ahí regado de desecho y de basura en su estudio, ¿no? Lo mismo los otros artistas. Pues es un tema al que sigo trabajando Muchas y gracias. dándole Sí. el Tenemos, diente. tenemos 2 minuticos y tenemos otra pregunta de David Julián Cortés. Te dice que si no crees que la mirada de Wiedemann, si bien se fija hacia adentro por la arquitectura informal que señalaste y la misma experiencia vital del pueblo colombiano, también se fija hacia afuera por la tendencia y reciente validación institucional de la abstracción informalista. Recuerdo leer que Wiedemann vio en el mismo MoMA una exposición retrospectiva de esta tendencia. No, absolutamente. Yo aquí saqué todo eso, porque pues no podía hablarles de todo, pero claro, no es que estos artistas estén circulando únicamente localmente y pensando únicamente en un contexto local, sino más bien lo que quiero sugerir acá es cómo los lenguajes artísticos pueden adquirir un significado local en los contextos locales. Si bien la tendencia a la que hacen parte pues es mucho más amplia, y efectivamente el informalismo pues no es algo pues, que se han inventado estos artistas colombianos, es digamos, un lenguaje de la abstracción que está ocurriendo en, pues, nuevamente, casi que todo el mundo occidental, que viene de Estados Unidos, Europa, pero lo que ha sido muy interesante es que, por ejemplo, un artista con el que yo comparo a Leonel Estrada, que es Alberto Burri, un italiano, que trabaja también esas obras cuyos soportes son costales, y además son costales que vienen de Estados Unidos también, que eso me parece súper interesante. Las lecturas que se hacen de Burri es de un artista italiano, que fue además médico, doctor durante la Segunda Guerra Mundial, que es un artista que con estas obras informalistas y con estos costales está como, eh, como trabajando el trauma de la guerra, de coser las heridas de los soldados. Yo creo que hay un paralelo muy bonito con el contexto colombiano. O sea, mi pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si pensamos ese informalismo? De estos artistas que están mirando a los artistas en Europa y en Estados Unidos que están produciendo obras también informalistas y ensamblajes, pero ¿cuál es el sentido que tienen en este contexto local? Digamos que esa es la manera en la que
digamos, las implicaciones políticas las estoy viendo por ese lado, pero sin negar que obviamente esto hace parte de un circuito mucho más amplio de circulación de un lenguaje que es muy, digamos, está muy en boga en otros lugares del hemisferio occidental. Pero sí, tienes toda la razón, David, gracias. No te oigo, ¿tienes apagado? Perdón, que si nos puedes volver a mostrar muy brevemente las fotos de los otros ejemplos de las obras de Ramiro Villamizar, dice Violeta Parra. Vamos rápido. Perdón, aquí mientras llego. Ya casi creo. Aquí están. Que son este mural para el Banco de la República en Cúcuta. Este es un boceto para el mural que le encargó la fábrica de gaseosas Lux de Cali y el mural que es el relieve horizontal y curvo, que espero que todos los que estén por aquí lo hayan visto y si no, cuando vayan a Luis Ángel Arango, fíjense porque está ahí, cuando uno va a salir de la biblioteca, ahí está este mural. Muchas gracias. No, a Ana, usted. muchas gracias. Yo quería aprovechar ya solamente un momentico pues, para terminar de invitar a las personas que nos acompañaron hoy a las 2 charlas que nos quedan de esta semana. Mañana jueves 25, el proceso completo en la música actual, composición, interpretación, grabación y distribución con la profesora Carolina Gamboa y los profesores de música invitados. Y el viernes 26 de febrero, no es la tecnología, es la narración del profesor Omar Rincón, y asimismo que estén pendientes pues, de la programación de las clases abiertas que ahora se están organizando la última semana de cada mes desde la facultad. Ya conocen el camino pues para llegar y realmente pues muchas gracias Ana María, una charla maravillosa y con una cantidad de fuentes y de fotos fascinantes, entonces pues muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, mil gracias. Feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde.